unas circunstancias muy especiales. Creo que esto lo veíamos de Americanas y decíamos, bueno, eso solo le pasa a los americanos. Pues no, parece que esto también nos pasa a nosotros, que un bicho nos vaya a confinar a todos metidos en casa y en nuestras empresas totalmente paralizadas y sin saber dónde salir ni cómo vamos a salir de todo esto. A mí ayer me preguntaban en una radio cómo va a ser el día D+1 y digo, pues yo qué sé, porque creo que nadie lo sabe, creo que ni los políticos lo saben. Hoy he hablado con mi cliente de China, he estado en una conferencia con nuestros clientes de Shanghái que hace más de 60 días que empezaron el tema y por allí ya empiezan a tener restaurantes, pero me estaban diciendo que por las calles pues llevan unos códigos QR que los van controlando y los dicen dónde pueden entrar. Bueno, entonces no sé cómo vamos a salir. Y en estas circunstancias tan especiales, pues bueno, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para cómo vamos a salir y qué cosas tenemos que hacer en estas circunstancias. Ya hemos hecho 2 actividades que han ido muy bien con ICERES y con Improvement. Y hoy contamos con FN, con Alejandro, que nos va a hacer una ponencia pues, un poco a nivel de patrimonios, ¿no, Alejandro? De cómo gestionar Sí. en estas circunstancias, pues cómo tenemos nuestros patrimonios y cómo lo tenemos que movilizar o gestionar o prepararnos para la nueva. Prefiero que lo cuentes tú, expliques tu ponencia. Yo de verdad os agradezco a todos que hoy estéis con nosotros y que participéis con nosotros. Y yo no sé la dinámica de esto, pero me gustaría que hubiese mucho debate después, o no sé cómo lo hacéis, si lo hacemos vía chat o podemos hablar. Y también me gustaría, pues bueno, ya que no podemos vernos en persona, pues luego sí podemos ponernos las cámaras y saludarnos todos. Un abrazo para todos en estos momentos tan difíciles. Y Alejandro, te dejo para que ya seas tú el que vayas con todo esto y nos expliques y nos ayudes para ayudarnos para el futuro de lo que tenemos que hacer después de todo esto, ¿vale? De maravilla. Un De abrazo. maravilla. Bueno, antes que nada, me ha dicho un pajarito, corrígeme si me equivoco, que Juan va a ser papá mañana. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Mañana, Bueno, sí. pues aprovecho para Mañana pasa de felicitarte. ser Juanito a Don Juan, o sea que... Aprovecho para felicitarte desde aquí y, oye, que ánimo, ánimo. Gracias. Que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Bueno, Gracias. nada, ya volviendo un poco al tema, bueno, por supuesto, muchas gracias a IBEFA, muchas gracias a todos por estar conectados. Yo creo que Paco lo ha dicho muy bien, estamos todos haciendo más webinars de lo que nos permiten nuestras posibilidades. Yo es verdad que en el despacho pues estamos al teléfono una barbaridad de horas al día y con mucha tranquilidad, sorprendentemente la gente no ha entrado en pánico ni en nervios y las preguntas son todas las lógicas, pero viene muy bien pues estar informado. Entonces, presentación voy a pasar a compartir pantalla, la presentación queríamos centrarla en una oportunidad muy concreta de la que yo creo que se habla menos, pero por supuesto es vuestra presentación y la vamos a llevar donde queréis que la llevemos, con vuestras preguntas que van llegando por el chat. Y bueno, también decía Juan, es verdad que somos muchísimos conectados, me ha dicho que hemos batido el récord de conectados a este webinar, entonces sí que es mejor ordenarlas por el chat para evitar pues mucho barullo. Pero vamos, preguntad todo lo que queréis preguntar. Entonces vamos a hablar de la crisis como una ventana de oportunidad. Y esto, tratad de que este webinar nos valga para siempre, porque más crisis va a haber y es bueno tener un marco mental para pensar sobre ellas. Vamos allá. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre todo si las crisis siguen un patrón, porque si siguen un patrón, esto significa que la incertidumbre se reduce, sabemos a qué atenernos. Y para encontrar ese patrón, pues vamos a utilizar la crisis financiera, que todos o casi todos tenemos pues, presente como si hubiera ocurrido ayer, como guía para esta crisis en la que estamos viviendo todavía, a la que creemos que le falta una parte para concluir la fase de crisis. Y luego entraríamos en la fase de recuperación. Y vamos a enfocarnos en una oportunidad de la que, insisto, creo que se habla menos, que es la parte de la renta fija. Y, por supuesto, si luego las preguntas van por la parte de renta variable y queréis preguntar algo concreto, pues yo encantado.
Bueno, permitirnos que nos presentemos. Estoy viendo un montón de amigos conectados, otros que no os conozco todavía, así que encantado. Para los que no nos conozcáis, brevemente, adoptamos esta frase de, pues no sé si está conectada, de una persona que además pertenece a IBEFA, no sé si está conectada, y creo que nos gusta mucho, que es que convertimos empresas familiares en familias empresarias. Nos dedicamos a asesorar, llevamos 16 años asesorando en todas las áreas que componen el patrimonio, que son el área financiera, donde estamos regulados como empresa de servicios de inversión, el área empresarial, el área inmobiliaria, donde hacemos coinversiones, y el área jurídica, que es transversal a todas. Somos un multifamily office, estamos en la calle Correos, hacemos una pequeña presentación, este soy yo cuando todavía me he cortado el pelo y lleva corbata y todas estas cosas. Estamos en la calle Correos para lo que necesitéis. Si queréis coger de aquí los datos, perfecto. También dejo el email para cualquier duda o pregunta que queráis hacer. Y vamos a meternos de lleno. Presentación que será, yo creo que breve, pero directa. ¿Sigue una crisis un patrón? Pues vamos allá. Primero he acudido a una metáfora entre la crisis financiera y la crisis del coronavirus. Ponemos aquí un escenario bélico para 2008, cuando llegó la crisis financiera, porque fue un escenario de destrucción. También hay algunos inmuebles, está bien, porque el epicentro fue el sector inmobiliario, y una destrucción total. Esto no es lo que ha pasado ahora. Lo que ha pasado ahora a mí me recuerda más a una nevera. Voy a ponerme, a minimizar aquí las pantallas porque me tapan un poco. Vale. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Veis bien? ¿Veis todos bien? Sí, vale. Pues vemos aquí una nevera. Esta nevera al final está desenchufada, y que esté desenchufada significa pues que habrá alimentos que se pudrirán, claro que sí, y luego habrá alimentos que aguantarán un poco más, los que estén en el congelador. Es algo parecido a las familias y a las empresas, ¿no? Los que tengan buenas reservas de cash y buen acceso a crédito estarán en el congelador y podrán aguantar mucho mejor. El alimento fresco, las empresas con poco cash, con más dificultades, pues lo van a tener más difícil y puede que se pudran. Y son escenarios completamente diferentes. Realmente no sé por qué los igualan tanto. El primero, los gobiernos eran todavía inexpertos, se produjo una crisis de crédito global, y este para mí es la diferencia fundamental, se destruyó aparato económico y esto obligó a que cambiara toda la regulación. Y las consecuencias las estamos sufriendo todavía. Yo creo que esta crisis la tenemos todos súper presente, como si hubiera ocurrido anteayer. Sin embargo, hoy los gobiernos ya son expertos. Otra cosa es si esas medidas son mejores o peores, pero los gobiernos son expertos y saben lo que hacer. No se ha producido, ni creo que se vaya a producir, una crisis de crédito, porque la máquina de imprimir billetes funciona a pleno rendimiento. No se ha producido nada más que una interrupción, nada más y nada menos, del aparato económico, pero es una interrupción. Lo que sí probablemente van a cambiar las relaciones internacionales, menos globalismo, más nacionalismo, pero las consecuencias creemos que van a ser limitadas. En conjunto, en 2008, con la crisis financiera, se trataba de volver a construir. Aquí, por mucho que vivamos en televisión, no es volver a construir, hay que volver a enchufar. Habrá unos daños, se habrán producido, pero hay que volver a enchufar. Estamos todos deseando salir a la calle a trabajar, la liquidez existe y eso es lo que hace que la liquidez es la corriente eléctrica realmente, y es lo que hace que esto funcione. Entonces, si son tan distintas, realmente nos sirven para predecir una crisis o para entender qué podemos esperar ahora. Creemos que sí. Pues que si el individuo es realmente impredecible, cada uno tenemos nuestros hábitos, nuestros gustos, somos completamente diferentes. Sin embargo, como masa, somos muy, muy predecibles. Nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestras estructuras sociales, nuestra respuesta a los incentivos es muy parecida. Por eso, en masa, somos muy, muy predecibles. Y a los hechos me remito. Realmente, por eso nuestros gustos, cuanto más se globalizan, más campo de expansión tienen las compañías y menos incertidumbre tienen a la hora de tomar decisiones. Y esto a la hora de invertir, pues al final nos ayuda mucho. O sea, si tenemos que irnos a una empresa que sirve a un nicho muy pequeño, que tiene dificultades de caja, etcétera, etcétera, pues estamos complicándolo mucho. Realmente los hábitos creo que no van a cambiar. A lo mejor a lo mejor una cuestión de matiz, vamos a ver algunas cosas que antes hacíamos y ahora no hacemos, pero en general los hábitos se van a mantener. Lo cual quiere decir que cuando esa nevera se vuelva a enchufar, todas esas compañías y lo predecibles que son las masas, pues van a volver a ponerse en marcha. Entonces, si la masa es predecible, podemos decir que se predicen en las crisis.
Aquí he puesto un sí. Sé que es un sí un poco polémico, ¿no? Porque ¿cómo se va a predecir las crisis? No solo creo que se predigan, sino además creo que se predicen de sobra. Pongo un ejemplo, las predicciones amarillistas, ¿no? De la prensa amarilla que están permanentemente profetizando el apocalipsis. Pongo aquí a Nouriel Roubini, que es un profesor de la Universidad de Nueva York que ha hecho toda su carrera a base del apocalipsis, predice el apocalipsis 4 o 5 veces al año, predice recesiones en abundancia, y entonces le invitan a todas partes para hablar, porque el miedo vende mucho. ¿Y qué caracteriza las predicciones amarillistas? Primero, que son permanentes, siempre, permanentemente se está hablando del apocalipsis. Segundo, que son exageradas, no se habla de una corrección, se habla de una depresión permanentemente. Este hombre, por supuesto, ahora está en todos los platos de televisión hablando de que el mundo va a terminar, una vez más. Tercero, no tienen consenso. Los economistas no tienen consenso en el apocalipsis muy pocas veces. Y eso que los economistas, en fin, es otra raza aparte. Y luego, normalmente tienen un interés a la hora de hacer este tipo de predicciones. Como aquí uno de los libros que vende, que no sé para qué vende libros si el mundo se va a terminar, pero se ve que pues, es su modus su forma de vivir. Este tipo de predicciones no nos valen. Las que nos valen, las que son aplicables para el coronavirus, son las que son más racionales y suelen estar a la vista de todo el mundo. Yo creo que a estas alturas todos habéis visto el vídeo de Bill Gates en TED del año 2015. Si no, os lo recomiendo mucho porque describe con todo lujo de detalles lo que hoy estamos viviendo. Son pocos minutos, no sé si son 10 minutos nada más. Se detalla con datos qué es lo que va a pasar y por qué no estamos preparados. Esto es hace 5 años. La diferencia con las anteriores predicciones es que esto se refiere a hechos concretos. Se basan en datos, están muy trabajadas y generan un consenso de que algo va a pasar. Por eso, cuando decimos que las crisis son predecibles, o no, nosotros pensamos que sí, son predecibles. No solo esta, todos acordamos de la crisis inmobiliaria. Yo creo que todo el mundo vivíamos en el pasillo, en el ascensor, en las reuniones, es decir, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, hasta que al final explota. ¿El problema cuál es? Que aunque sean predecibles, es muy complicado, por no decir imposible, saber cuándo van a empezar. El inicio es impredecible. Suelen empezar de golpe, explotan, no se sabe hasta dónde llegan, es más, se cree que van a durar o a llegar a menos profundidad de lo que en realidad llegan, se subestiman, y luego protegerse ante de ellas suele parecer carísimo, cuando en realidad es mucho más caro pues pagar las consecuencias. Es un poco como la medicina, ¿no? La medicina preventiva parece cara, pero en realidad es barata si tenemos en cuenta cuánto ahorra el sistema sanitario, que es el principal gasto de los países. Pues con las crisis es algo parecido. Entonces, como no sabemos cuándo van a empezar, no sabemos hasta dónde van a llegar, no somos buenos calculando el impacto que van a tener y encima nos parece caro, casi siempre nos pillan pues desprotegidos. Hay un dicho, seguro que también habéis oído estos días, que dice, antes de las crisis siempre parece exagerado, después siempre parece insuficiente. Pues es un poco lo que pasa con esto. Pongo ese casi siempre. ¿Por qué? Porque quería poner este pequeño ejemplo del torneo de Wimbledon de tenis, que pagaba religiosamente durante casi 20 años un seguro por si había una pandemia. Y ahora le van a dar pues 141 millones de dólares el seguro por haber tenido que cancelar el torneo. Qué barbaridad. Seguro que hay más ejemplos, pero este creo que es muy llamativo. A muchos otros torneos les ha parecido muy caro meter esa cláusula en el seguro, a Wimbledon no. Esto es un ejemplo de lo que pasa en el mundo en general. Pero bueno, también se habla mucho de las recuperaciones. Estamos todo el día hablando de si van a ser en V, en U, en W, incluso el logotipo de Nike, ¿no? Que por cierto es la que nos parece a nosotros que ocurrirá, pero a nadie importa lo que nos parezca porque el mercado hará lo que quiera. ¿Cómo son estas recuperaciones? Estas recuperaciones vamos a poner varios ejemplos. En V, la que se habla siempre. Aquí hay... quítame otra vez las caritas. Aquí hay un gráfico que, como veis, forma una V, una caída muy, muy, muy fuerte. Es un gráfico actualizado, ¿eh? El último valor es lo que ha pasado ahora. Pues este gráfico no es ninguna acción, no es renta variable. Este gráfico es de renta fija. Ya ha tenido una recuperación en V violentísima y ha recuperado prácticamente todo lo perdido. Prácticamente todo lo perdido. Esto creo que es importante porque casi siempre uno piensa que la renta fija es algo que se mueve muy lentamente. Pero hace años que los bancos centrales están interviniendo, eso lo voy a contar después,
y que en esta economía totalmente intervenida la renta fija se está pareciendo mucho más a las dinámicas de la renta variable. Este es un ejemplo. La recuperación en V, pues bueno, ya hemos tenido la primera, en renta fija corporativa. Vamos a ver. Una U. ¿Cómo es una U? Una U es muy parecida a una V, es una caída violenta y una subida violenta, pero en medio hay un periodo de embalsamiento. Este periodo de embalsamiento, esto es muy probable que ocurra en la economía y espero que sea corto y quiero pensar que sea corto porque los medios están y hay una carrera en marcha del mundo desarrollado, el mundo occidental contra China, entonces creo que toda la maquinaria se va a poner al 200% si hace falta y creo que será corto, por eso creo que no tendremos una U tan larga. Esto es el oro, este gráfico es el oro. Le pongo el título de hoy para que lo veamos primero sin prejuicio, pero este gráfico es el oro durante unos años que no ha ido a ningún sitio y mucha gente pensaba, bueno, ya pensaba que el Bitcoin iba a sustituir al oro y las criptodivisas iban a sustituir al oro, etcétera. Pues bueno, posiblemente se han adelantado esas predicciones a la realidad y vemos como el oro ha sido una parte muy valiosa de las carteras. Ha llegado a zonas de máximos y creo que conviene seguir teniéndolo en cartera. Recordemos que la renta fija, sobre todo la de los gobiernos, paga próximo a cero, que alguna está en negativo, mientras que el oro paga al cero. Es decir, entre un bono en negativo y un bono al cero, que sería el oro, pues el oro sigue siendo muy atractivo. Esto sería una W. Esto es un gráfico del pasado, porque no he encontrado ninguna W, ningún activo representativo. Esto es el acero y en el pasado. Y esto es un estilo de recuperación muy violenta, de caída, muy violenta de subida. No creo que se produzca, pero quería que viéramos que también ocurren de vez en cuando esas violencias. La famosa L, la L sería un embalsamiento multianual, espero que no ocurra de verdad, sería terrorífico, es lo que le pasa a los tipos de interés, están embalsados en el cero y espero que no le pasen al PIB. Y también pongo la I latina, aquí no pongo ningún ejemplo, la I latina es lo que le gusta a Rubini, la I latina es caer sin fondo y luego a morir todos y se termina. Entonces vamos a obviar ese escenario. Y este último es el que yo creo que tiene más sentido, se parece al logotipo de Nike. Después de una caída violenta, es una recuperación inmediata, aunque lenta. Esto es lo que creo que tiene más sentido. Cuando se vuelva a enchufar esa nevera, que la recuperación será inmediata, aunque más lenta de lo que sería una V o este estilo. Sin embargo, la realidad es que podemos pasarnos la tarde viendo todos estos patrones, porque luego ellos pues, se combinan de mil maneras. ¿Ves? Aquí una L, el símbolo de Nike, una V, etcétera. Pero realmente esto no lo vamos a saber hasta que no haya pasado. Así que valor predictivo pues tiene bastante poco. Es entretenido y ayuda a entender lo que está pasando, pero tiene bastante poco valor predictivo. Así que, aunque no todos se va a recuperar igual, no todos los sectores, no todos los activos, etcétera, sí hay patrones repetidos y queríamos centrarnos en uno que creemos que es el que nos puede ayudar, nos puede servir de guía, que tiene 4 elementos que caracterizan a una oportunidad. ¿Qué serían estos? Primero, una amenaza. Si no hay una amenaza, no hay una crisis, no se empieza a sacudir el mercado. Después, un líder. Tiene que haber el héroe de la película, el bueno de la película, el que se supone que va a solucionar la amenaza. Tiene que haber señales claras para que todo el mercado se mueva al unísono y tiene que haber una mentalidad de rebaño, que esa está garantizada, porque ya hemos visto que la masa es muy, muy predecible. Y vamos a mostrar cómo este modelo de 4 elementos pues, funciona muy bien para la crisis financiera y funciona muy bien para la crisis que estamos ahora mismo viviendo. Empezamos por la financiera. La amenaza está clara. Pinchó la burbuja inmobiliaria, como consecuencia hizo pinchar la financiera, hizo quebrar algunos bancos, hizo desaparecer el crédito, paralizó el sistema financiero y la economía global se puso en riesgo. Esto es una amenaza que no se había vivido, para la que no se estaba preparado y también, en cierto modo, era exponencial como la que estamos viviendo ahora. Yo creo que mayor amenaza que esta en el mundo moderno, insisto, no la ha habido por su alcance global. Hubo otras, pero eran más regionales. Los líderes, bueno, aquí los tenemos. Primero fue Bernanke, luego Janet Yellen, y aquí está Mario Draghi también. Como vemos, en Internet se encuentra de todo. No me ha costado encontrar una foto de estos vestidos de superhéroe porque eran un poco los salvadores, ¿no? Esta gente y los bancos centrales solamente se tenían que haber enfrentado hasta ahora a la inflación, que era la mayor amenaza, y es su mandato. Su mandato es que la inflación no se vaya por las nubes, no se descontrole
y es su único mandato. Por eso cada uno actuaba de manera descoordinada con los demás, actuaba pensando en su zona de control. Mario Draghi en Europa, Janet Yellen en Estados Unidos y así pues Banco de Inglaterra y Banco de Japón también. Y realmente son las personas más influyentes en la economía porque todo gira en torno a los tipos de interés. Entonces, ¿qué hace esta gente cuando viene esa amenaza que hemos visto? Emitir señales muy claras. En sus comparecencias, en sus anuncios periódicos, empiezan a llegar las medidas, lo que llaman de estímulo, que son no convencionales. Esto empezó a aplicarse en 2009. 2009 y estamos a 2020 y siguen siendo no convencionales. Realmente sean no convencionales, pero se han convertido en muy habituales. Lo que se llama la quantitative easing, o los estímulos cuantitativos, que al final es inyectar dinero en la economía comprando deuda. Se anuncia muy claramente que se va a recomprar deuda. Se anuncia muy claramente cuántas cantidades se va a comprar de deuda. Se anuncian los plazos. Se implementan las medidas. Y cada comparecencia, en particular aquí en Europa lo hemos visto con Mario Draghi, está el mercado pendiente de cada palabra, de cada inflexión de la voz, cada expresión que utiliza el gobernante de la Banca Central de turno. En el caso de Mario Draghi, cuando la cosa no estaba funcionando, dijo aquello de lo que haga falta, ¿no? Whatever it takes. Fue decir eso e instantáneamente a tiempo real los mercados se pusieron a subir. Por eso tenemos unos mercados que son absolutamente dependientes, llevan 10 años entrenados, domesticados, para escuchar la voz de los bancos centrales y reaccionar. Esto es lo que ha pasado. Y la mentalidad de rebaño ha hecho el resto. Las autoridades monetarias han comprado deuda, la deuda ha subido. Como consecuencia, todos los inversores han comprado más deuda, la deuda ha subido más. Y en un ciclo increíble, año tras año los analistas han estado diciendo que esto tenía que terminar, año tras año la renta fija no ha parado de subir. Hasta un 2019 en que hemos visto 20 y 30% de subida de la renta fija, algo increíble. Por eso cuando alguien diga que la economía es liberal, etcétera, la economía está absolutamente intervenida, en particular la renta fija. Pero vamos a ver cómo estos 4 elementos nos van a ayudar también para, en esta crisis que estamos del coronavirus, aprovecharlos. Vamos a ello. Este es el resumen, ¿eh? La amenaza, la crisis financiera. El líder, los bancos centrales. Señal clara, es quantitative easing. Y el resultado, que la renta fija se dispara. Vamos a usar este modelo para nuestra crisis, a ver si funciona. Primero, importante, ¿por qué nos ha pillado tan de sorpresa? Entre otras cosas porque nuestra cabeza no funciona bien para todo lo exponencial. Pongo este ejemplo, que lo incluimos en una nota que mandamos a clientes también, cuando todo esto empezó, que creo que es muy visual. En 1859, es un granjero inglés, se llamaba Thomas Austin, llevó 24 parejas de conejos a su nueva casa en Australia. 24 parejas de conejos en Australia. 6 años después había 22 millones de conejos. Esto es una progresión exponencial, es imposible intuirlo, imposible. Por eso a día de hoy, de hecho, siguen luchando contra la plaga en Australia. El coronavirus o cualquier virus o cualquier proceso exponencial funciona exactamente igual. Por eso nos hemos acostumbrado a ver este gráfico ya, o uno equivalente, donde se siguen esas burbujas que no paran de crecer, por desgracia, y donde de una semana a la otra pues teníamos 200 casos a 2.000, de 2.000 a 20.000, de 20.000 ya tenemos en España casi 200.000 casos, ¿no?, oficiales. Y en el mundo ya hemos pasado los 2 millones. Nosotros hablábamos que pasaríamos los millones un poco al principio, haciendo un cálculo sencillo, igual que nosotros, pues casi todas las fuentes que hacen un cálculo exponencial. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Clarísimo, pues un virus que combina una capacidad letal y de contagio mayor a otras pandemias del mundo moderno. No vale que sea muy letal si no se contagia mucho, no vale que se contagia mucho, que es lo que le pasa a la gripe, si es muy poquito letal. Combina ambas cosas y eso es lo que la hace peligrosa. La información que dio China fue muy poca inicialmente. A día de hoy, no sé si sabéis que todos los papers que buscan el origen del virus en China están sometidos a lo que ellos llaman control estricto, es decir, no les interesa demasiado que se investigue el origen. Y esa política de poca información también ha contribuido a que no se supiera bien qué teníamos delante y que diera mucho tiempo a que no solo Wuhan, que es pequeño, sino Hubei, que es grande, no cerrara vuelos y bueno, el virus hiciera el resto.
Entonces en China se pusieron en riesgo las cadenas de suministro, no solo las que se originaban en China, sino también las que pasaban por China, con lo cual pues el mundo entero entra en un riesgo real de contagio. La economía global se paraliza, esta es la amenaza, se paraliza de nuevo la economía global, pero por causas muy distintas a la crisis financiera. Los líderes son los mismos, son los mismos. Curiosamente en Internet he vuelto a encontrar otra vez con los nuevos responsables de la Reserva Federal y del Banco Central, son pues Jerome Powell ahí con la pistola y tal, pues ahí los tenemos. Otra vez saliendo en nuestra defensa, la diferencia es que ahora saben perfectamente qué es lo que hacer. Saben que tienen que imprimir dinero, por lo menos han aprendido a hacer eso, y van a actuar como autoridades coordinadas. Todo el mundo desarrollado imprime dinero y el mensaje de cheque en blanco es un mensaje muy poderoso. Ese mensaje de cheque en blanco no hace más que alimentar una economía que, como decíamos, está domesticada a las señales que van lanzando estos responsables, que son muy claras. Son muy claras. Los hábitos van a volver, sabemos lo que hacer, esto va a ser una repetición. Se anuncian más estímulos, los métodos van a ser los mismos, se anuncian cantidades, se anuncian plazos, se vuelve a anunciar un cheque en blanco, es una repetición exacta de las mismas señales. Son los mismos métodos, los que ya hemos visto antes. Así que, si volvemos a tener una amenaza a la que se enfrentan las mismas autoridades y lanzan las mismas señales, ¿qué creemos que va a pasar ahora? En nuestra opinión, pasará exactamente igual que al final de 2008. Volveremos a tener una renta fija muy fuerte, artificial, cierto, pero muy fuerte. Vamos a ver cuál sería la secuencia de oportunidades. Insisto que me centro en la renta fija, pero si luego hay preguntas sobre cómo afecta esta intervención a la renta variable, encantado de comentarlas. Cualquier pánico viene a ser así. El gráfico de la derecha yo creo que es un gráfico que nos puede valer como modelo mental para siempre. Da igual que esto se produzca en una semana, en un día o en varios años. Primero hay un pánico, domina la emoción, en el que no se mira lo que ocurre. Directamente se vende absolutamente todo. Después hay un periodo de confusión, que se combina parte de emoción y parte de razón, y después el mercado decide por continuar una tendencia alcista o una tendencia bajista, pero basándose más en los datos. Esta es una época de vendedores agresivos, la primera, la de las caídas fuertes. Y como podemos ver, incluso viniendo de un entorno muy tranquilo como veníamos, la caída fue absolutamente violenta. Allá abajo, no sé si se aprecia bien, veníamos de un volumen muy moderado y ese volumen se disparó. Hubo una avalancha de ventas en los mercados. Esto es lo que ocurrió, pero no ocurrió solo con las bolsas. Como vemos, ocurrió en el oro, ocurrió en la renta fija de empresas, ocurrió en el inmobiliario, ocurrió en todo. Porque, como decíamos al principio, vuelvo atrás, pánico, domina la emoción, no hay razón, no se miran datos, cae absolutamente todo. Y gracias a Dios, esto es lo que permite que haya oportunidades, porque poco tiene que ver la renta variable con el oro, con la renta fija y con el inmobiliario. ¿Ahora dónde estamos? Estamos en confusión. El pánico inicial ha terminado y estamos en un momento de gran volatilidad donde vemos subidas muy grandes, donde los cortos cierran sus posiciones, donde los cazadores de gangas llegan. Y luego va a haber bajadas también muy grandes. No creamos que esto se ha terminado porque hayamos visto un rebote, porque vendrán nuevas ventas, seguramente, la gente que haya querido vender y no haya podido vender y que no quiere saber nada más de los mercados, hasta que la memoria es corta, dentro de poco tiempo pues volverán a querer, ¿sabes? ¿No? Para nosotros la apuesta más clara está en la renta fija y para la renta variable hay que ser más selectivo, porque no todo va a quedar igual. Acordémonos de lo de la nevera. Los alimentos frescos se pudrirán, los que están en el congelador aguantarán muy bien. ¿Cómo lo aprovechamos? Antes un inciso para recordar, porque somos muchos asistentes y esto algunos lo tendrán muy claro y otros lo tendrán menos claro. Cuando hablamos de renta fija, nosotros ganamos dinero con la renta fija de dos maneras. Por el cupón que cobramos y por la variación del precio. Como todos los bonos vencen a 100, si compramos un bono a 80 y vence a 100, aparte del cupón hemos ganado dinero. Si compramos un bono a 110 y vence a 100, hemos ganado por el cupón, pero hemos perdido por el precio. Por eso es importante, cuando el precio de un bono baja, su rentabilidad sube. Esto es importante recordarlo. ¿Qué ha pasado ahora con esta tremenda caída tan brutal que hemos visto? Pues ha pasado esto. Esto es un gráfico de rentabilidades de los bonos americanos. Los bonos americanos y los alemanes
se consideran activos refugio y son los únicos que suben en las crisis. Todos los demás bajan. Y aquí vemos esta línea vertical con el inicio de la crisis del coronavirus. Vemos como las rentabilidades de los bonos americanos se han vuelto a ir a los suelos. Esto significa que los bonos americanos han subido mucho. Justo lo contrario de lo que han ocurrido, y aquí está la oportunidad, en los bonos corporativos, los bonos de empresa. Los bonos de empresa ofrecían entre un 0,5, los más seguros, hasta un 2,60, los menos seguros dentro del grado de inversión, que son los de más calidad. Como vemos, las rentabilidades se han disparado absolutamente. El mismo bono que antes pagaba, en nuestra opinión, demasiado poco, ahora paga en exceso. Por eso es una enorme, enorme oportunidad. Y siguen altos. Eso sí, el mercado ha sido rápido. Nosotros nos hemos hartado de recomendar la renta fija realmente. Ahora es a lo mejor un poco menos atractiva, pero el mundo nos ha terminado, siguen pagando mucho mejor. Por eso creemos que es una oportunidad muy interesante de bastante bajo riesgo. Después tenemos los bonos llamados de high yield, que son de peor calidad crediticia, ahora hablamos de eso, que se han disparado desde pagar un 6 hasta pagar un 16. Estamos hablando de que pagan casi el triple de lo que pagaban antes, desde pagar un 3 hasta pagar un 12, casi 4 veces más. Y aunque vemos que las rentabilidades están bajando porque la gente está comprándolos agresivamente, aún son buenas oportunidades. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Qué tenemos que tener en mente? Que esta crisis lo que ha hecho es, como todas las crisis, sacudir los precios, pero sacudirlos de una manera tan bestial que ha devuelto bonos americanos casi a rentabilidad cero, bonos corporativos a rentabilidades extraordinarias, tan extraordinarias, porque la rentabilidad está relacionada siempre con la probabilidad de quiebra de un bono. Un bono que pueda quebrar o que sea menos solvente, de una empresa menos solvente, tiene que pagar más. Bueno, pues con estas rentabilidades, las tasas de default, que se llaman las tasas de impago, están absolutamente cubiertas. Quiere esto decir que son una oportunidad clara. Esto no lo diríamos más que en el fondo de un pozo, pero es que en este caso estamos hablando de bonos entre 1 y 5 años, 5 y 7, estadounidenses y europeos, pagando lo que no han pagado en muchísimo, muchísimo tiempo. Igual que aquí, eran unas rentabilidades que no compensaban por el riesgo asumido, ahora más que compensan. ¿Por qué? Importante, antes del virus los bonos tenían compradores masivos asegurados, que eran todos los bancos centrales. Entonces lo que pagaban, es decir, las primas de riesgo, eran muy, muy bajas, artificialmente bajas y desde luego inútiles como indicador. Esto nos ha recordado mucho en 2012. 2012, la prima de riesgo en España se fue a 500 puntos, quiere decir que el bono español a 10 años estaba pagando el 7%. Esto era una compra clarísima. Quien no compró en aquel momento, digamos, nuestro concepto comprando un bono español en 2012 al 7% era que es un bono en realidad europeo. Aquí pensamos algo similar. Esto es una oportunidad también que vendrá y seguirá, que es comprar renta fija con estos tipos de interés. Hasta que empezó a caer el mercado, quien compraba renta fija solamente por la revalorización, los cupones casi no existían. Pero la crisis ha vuelto a generar la oportunidad. Fijaos, aquí lo pongo en números y pongo también la diferencia, vamos a ver, por ejemplo, el high yield paneuropeo, bonos paneuropeos de media entre 1 y 5 años, antes del coronavirus pagaban el 2,66. Aquí lo vemos en el cuadrito más pequeño, no sé si se ve en mi cursor. El 2,66. En el fondo de la crisis llegaron a pagar el 10,54%, ahora pagan el 8,20%. No está nada mal el 8,20. Ahora lo actualicé el 14 de abril, hace 2 días, pagando el 8,20. Y es que en investment grade y en Estados Unidos también tenemos rentabilidades que han pasado de ser casi nulas a ser rentabilidades estupendas. Esto desaparecerá porque los bancos centrales no van a parar de comprar. Como no van a parar de comprar, vamos a volver al estadio donde estábamos antes, que ya es momento de soltarlos, pero todavía es una oportunidad. Importante recordar, la ventana de oportunidad se está cerrando. Esto durará relativamente poco, pero la renta fija para nosotros ha sido creo yo, una apuesta de muy bajo riesgo y con unas rentabilidades más que aceptables, por todo lo que hemos comentado hasta ahora.
Como digo, nos hemos cansado de recomendarla. Esto es un recorte que hice de un envío que hicimos a clientes pues, casi a final de febrero, contando este paralelismo tan claro, en el que son 3 actos, ¿no? Primero hay un detonante, luego hay una inyección de dinero y luego pues, la crisis financiera, una explosión de la deuda y creemos que ahora la va a haber también. Que no se nos olvide, porque la próxima crisis probablemente ocurrirá exactamente lo mismo. Esto llegará un momento en que no ocurra más. ¿Cuándo? Cuando ya no se puede inyectar más dinero porque los bancos centrales estén tan endeudados que se acabe la fiesta. Y esto también ocurrirá. Lo hemos comentado en el periódico, lo hemos escrito, esto fue el 8 de abril, lo comentábamos, esa tabla la comentábamos a final de marzo, hemos hablado de la renta fija por activa y por pasiva. Pero hay que tener en cuenta 3 criterios, no hay que ir a lo loco. Primero, diversificar. En un entorno como este sería un poco ingenuo tratar de hacer predicciones sobre cómo vamos a salir de esta y lo de las Vs, las Us, las Ls. Es importante comprar bien, pero comprar mucho. Gracias a Dios tenemos fondos, tenemos ETFs, que son la manera más cómoda de poder diversificar. Comprar como mínimo fondos y ETFs que tengan al menos 100 bonos distintos. Estudiarlos bien, estudiar la política de inversión, estudiar el equipo gestor y estudiar la cartera actual. Tratar, sobre todo, de que esa diversificación sea cómoda para nosotros. No ir a apuestas de autor concentradas de gente que sabe el futuro. Es mucho más importante estar que intentar estar en el mejor o en el que más nos llame la atención. Estar. Simplemente estar en renta fija es una gran oportunidad ahora. Después, evitar sectores problemáticos. Hay cosas que sí se saben, creo que no es sorpresa para nadie. Al final, si los bonos se les pone un rating, sabéis, AAA, AA, BBB, WB, cuanto mejor el rating, mejor la solvencia, menos tienen que pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Que casi todas las empresas hacen verdaderos esfuerzos para que les califiquen con el mejor rating posible. A veces están al límite, un poco como los boxeadores que pierden un montón de peso para estar en su categoría y luego lo vuelven a recuperar. Entonces las empresas hacen virguerías contables para que les den el mejor rating posible. Estas empresas, con la crisis, realmente están ahora muy al límite y posiblemente les rebajen el rating. Yo creo que 2 sectores que habría que evitar sería, por ejemplo, banca y petróleo. Recordemos que el petróleo, estos están muy al límite, muy al límite. Recordemos que el petróleo no solo tiene el problema del coronavirus, sino que además explotó la crisis del coronavirus en plena guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia. Si vemos lo que está haciendo ahora, bueno, pongo aquí un ejemplo, para que veamos también los gráficos, he puesto petróleo, vemos que no se ha recuperado prácticamente nada, vemos los bancos, no se han recuperado prácticamente nada. La renta fija, sin embargo, se ha recuperado de maravilla. La diversificada, hay que diversificar y, si es posible, evitar sectores problemáticos. Importante también, bueno, no, tampoco podríamos estar dando recomendaciones hasta morir, pero no confundir que una cosa haya bajado mucho con que una cosa esté barata. Una cosa ha bajado, está baja, pero no quiere decir que esté barata. Los bancos son un ejemplo de ello. Los bancos, y todos sois empresarios, sabemos muy bien qué empresa del mundo se dedicaría a ampliar capital sin parar y al mismo tiempo repartir dividendos sin parar. No tiene ningún sentido empresarial, pero los bancos lo hacen. Por eso, importante tener estas cosas en cuenta, ¿no? Y finalmente, ser oportunista, que es una palabra que pues, por alguna razón tiene mala fama, yo creo que no. Creo que si eres oportunista y ético, no hay ningún problema. Y pensar al mismo tiempo a largo plazo. Aquí vemos por sectores, los sectores que mejor se han comportado, destaco bancos en concretos. Hay un refrán que todos conocemos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pues bueno, la oportunidad que tenemos ahora hay que aprovecharla, pero también hay que aprovechar pánicos puntuales. Los pánicos puntuales, uno tras otro, teniendo en cuenta que la renta fija es una oportunidad, nos van a permitir, yo creo que construir una cartera pues bastante segura y bastante rentable. Aquí he puesto la evolución de la renta variable en concreto, pero me da lo mismo porque las empresas son empresas y podemos entrar por el lado del equity o por el lado de la deuda. Y bueno, tengo que decirlo porque si no mis compañeros luego me lo recordarán, hay que estar bien asesorado,
y me permitís pues, presentaros a mi equipo en la distancia. Aquí estamos todos nosotros, todos los compañeros, llevamos 16 años trabajando juntos. Asesoramiento regulado, independencia, etcétera, etcétera. Creo que los conocéis, los que nos conocéis y trabajáis con nosotros ya lo sabéis. Los que no, pues os invito de verdad a que nos llaméis y hablemos de lo que queráis que hablemos. Pues será un placer. Y muchas gracias. Y encantado de responder a todas las preguntas que podáis tener. Juan, no sé si quieres silenciar a la gente o entrar en las cosas por chat. A ver, yo lo primero que te voy a... Alejandro, ¿me escuchas? Sí. Bueno, lo primero agradecerte... Yo ya había visto la presentación esta mañana. Sí. En el despacho me había parecido muy interesante. La verdad es que con estos miedos que tenemos pues de todas estas cosas, el ver en perspectiva cómo se ha movilizado, cómo ha habido anteriormente los movimientos y esa visión tan clara que tenéis de que esto volverá a pasar, yo creo que nos da tranquilidad. Y bueno, me parece una presentación estupenda y te quiero agradecer a ti y a José María, que lo he visto por ahí, Sí. que le dan entrada. Bueno, me dice Juan Bolos que no me veis. Espera, no. Venga, estoy por aquí. Que digo que nada, muy agradecido de vuestra presentación y ahora animo a todo el mundo a que empecéis a preguntar. No sé, Juan, si la gente tiene acceso a... Sí, tengo preguntas por aquí. O lo hacéis por chat, vale. Si queréis voy por orden. Vale, muy bien. Pregunta Marta, hola Marta, aprovecho. Pregunta Marta, dice, pero el punto de partida de los tipos de interés en 2008 era muy diferente, tenían margen de reducirlo, pero ahora, ¿qué margen hay? Pues yo creo que esa es la pregunta del millón. En 2008 estábamos todos relativamente cómodos, pues llevando a los clientes incluso a depósitos a 4%. El fantasma del 4% nos ha perseguido yo creo que años, pero desapareció, ya no hay 4%. Y si no compramos láminas de deuda en 2012, cuando hemos comentado antes, pues tampoco hay una rentabilidad que nos haga de colchón. Entonces, ¿qué margen tienen? Pues el margen tiene el que han demostrado. El margen que han demostrado es, no solo vamos a llevar los tipos a cero, vamos a llevarlos a negativo. No solo te vamos a incentivar para que estimules la economía, vamos a desincentivar el ahorro, vamos a cobrarte por los depósitos. Vamos a cobrarte por los depósitos, incluso vamos a torcerte el cerebro pagándote por pedir hipotecas. Como sabéis, ya ocurre en varios países. Pides una hipoteca y el interés es negativo. Tienes que devolver menos dinero del que te han prestado. Esto sí que es no convencional. Desde luego, para esto sí que hay que escribir libros de macro completamente distintos. Entonces, el margen que tienen de políticas monetarias no va por el lado de bajar tipos, porque hasta que nos acostumbremos a vivir con tipos negativos, pues no se puede más. Va por el lado de comprar toda la deuda posible y que ese dinero, te están cambiando deuda que tienes en las manos y te ponen dinero en ellas. En Estados Unidos, literalmente, sabéis que van a mandar cheques. A los que ganan menos de $100.000 les mandarán cheques al buzón con dinero para que se lo gasten. Esto no es nuevo, esto ya lo hizo Japón en su momento, les daba cheques a la gente para que se los gaste, con un plazo limitado además se lo daban. Bueno, pues todas esas políticas son el margen que tienen, o sea, las posibilidades que tienen para estimular monetariamente. Ahora, una cosa buena que tenemos de 10 años de políticas no convencionales es que sabemos que han servido de relativamente poco. Ya hay estudios que tratan de separar cuánto es la parte de la recuperación que han producido los estímulos y la parte que se ha producido por sí misma. Y esa diferencia pues es un poco triste porque creo que era un 0,30 lo que han añadido los estímulos hechos. A cambio, los balances de los bancos centrales se han endeudado por 6 veces. Entonces no sabemos bien si es la mejor medida. Lo que sí sabemos es que los mercados la agradecen mucho. Después, Pedro dice, ha dicho que hay que estar en renta fija. Habremos filtrado los mejores fondos o ETFs de renta fija. ¿Podría decirnos los mejores o dónde debemos estar? Pues realmente es una pregunta que creo que indirectamente he contestado, porque creo que más que pensar en los mejores, hay que tratar de evitar los malos y estar en el activo. Así de sencillo. Por ejemplo, cuando uno compra un ETF, compra un fondo, se mete en internet y en 5 minutos ve lo que tiene en cartera. Si ve que tiene demasiados bancos o demasiado petróleo, yo creo que hay que evitarlo. Ojo, que esto no es una recomendación
hay que decir esto también, estamos regulados, entonces no podemos hacer recomendaciones al tuntún. Esto es mi opinión. Mi opinión es que hay que evitar ciertos sectores. Si uno, cuando va a comprar ese ETF o ese fondo que tiene demasiado petróleo o demasiado banco, pues que se está arriesgando en un entorno en el que no sabemos qué va a pasar ni con el petróleo ni con los bancos. Con lo cual, yo buscaría fondos o ETFs que tuvieran al menos 100 nombres y que estuvieran bien diversificados. Menos de 100, aunque parezcan muchos, es un riesgo también. Es un riesgo también. Después comenta Sonia alias Torres. Dice, muchas gracias a ti, de verdad. Tengo una pregunta. Si no vale. ¿Qué se podría vender cuando uno tiene cash? Esto pasa muchísimo. Eso, pensad una cosa, que España es el país que más inmobiliario tiene, que las familias viviendas tienen en propiedad del mundo, y el 60-70% del patrimonio de las familias en España está en inmobiliario. Y la mayor parte pagado, además. Entonces, yo creo que esto, insisto mucho en que preguntéis, porque las preguntas ayudan a todos. Cuando uno no tiene cash, ¿cómo hace para invertir? ¿O qué se puede vender? Yo creo que siempre hay que seguir una regla, hay que vender lo malo. Y ya sé que a veces parece un poco contraintuitivo, porque tendemos a vender aquello en lo que estamos ganando dinero. Cuando tenemos unas acciones y estamos ganando, pues tendemos a vender las que tenemos beneficio. Y las que están mal, pues tendemos a decir que ya se recuperarán. Seguro que esto le suena a mucha gente que tenga telefónicas, entonces, o bancos. Eso no es así. Lo malo es malo y lo malo hay que quitárselo regularmente. Y lo bueno hay que darle más. Entonces, puestos a vender, yo vendería lo peor. Es mejor vender algo malo y con ese dinero comprar algo bueno que hacer lo contrario. Que vender algo en lo que estás ganando, vender la joya de la corona, para comprar una cosa que no sabes cómo te irá. Lo bueno hay que conservarlo, lo malo hay que quitárselo regularmente, además como regla en general. ¿Qué más? Elena, muchas gracias, súper interesante, muchísimas gracias. Se está hablando de un posible repunte del virus en otoño, sí, que podría obligar al nuevo confinamiento. ¿Cómo afectaría en este caso los mercados y en especial el de renta fija se seguirían comportando igual? Esta es. Si al final las preguntas de verdad que tocan todos los temas. Esto lo bueno es que yo puedo estar hablando aquí hasta morir y cada uno se conecte y se desconecta como quiera, pero hay mucho que decir respecto a lo del virus. Os recomiendo un artículo estupendo de Tomás Puello que se llama El martillo y la danza. Si no lo habéis leído, merece la pena leer ese artículo y no leer nada más. Ese artículo explica a la perfección la dinámica del virus antes, durante y después y lo que va a pasar. Ha servido para basar legislaciones incluso. Entonces, comenta un repunte del virus en otoño. Eso está casi asegurado. En el momento que salgamos a la calle, el proceso exponencial, recordad los conejos, el proceso exponencial se va a replicar. No somos Japón. Japón no hay contacto social, no lo había ya, es una gente muy cívica, lleva mascarilla desde el minuto 1. Aquí seguimos debatiendo si es que la mascarilla sirve o no sirve. Bueno, ante la duda de si sirve, mal no te va a hacer. Llevemos mascarilla y limitemos. Ya hay estudios que demuestran cómo llevar mascarillas una semana antes divide por 2 el número de infectados y como consecuencia el número de muertos. Entonces, como ese repunte llegará, es casi garantizado, lo normal es que volvamos a tener caídas. Ahora estamos viendo un rebote. Este rebote es un rebote. Y sabemos que es un rebote y se puede afirmar que es un rebote mirando la volatilidad. Mirad el VIX, por ejemplo, veréis que el VIX es un índice de volatilidad pues, que al final es muy seguido por los mercados, está altísimo. Sigue altísimo y creo que ha batido el récord de días por encima de 60 de su historia. Esto quiere decir que estamos todavía en un momento de alto peligro. Lo llamábamos confusión en la presentación. Llamémosle alto peligro si nos gusta más. Es decir, que habrá nuevas caídas. Esas caídas nos permitirán comprar. Esas caídas nos permitirán comprar. Si sabemos lo que queremos comprar y tenemos la lista de la compra preparada, tomemos las caídas como oportunidades y estemos tranquilos. Y aprovechemos este rebote para vender. Es un poco contraintuitivo, pero compensa. Es imposible predecir una caída como esta con esa violencia. Entonces lo que hay que saber es muy bien uno qué va a hacer cuando ocurra. Sabe que primero se tiene que comer el pánico y luego aprovechar la confusión para rebalancear la cartera. Ese rebote que hemos tenido nos permite ahora vender lo malo y comprar lo bueno. En cuanto a la renta fija, en concreto que preguntas, la renta fija todas las bajadas son una oportunidad. Esta presentación está enfocada al mercado financiero. Nosotros hacemos private equity, hacemos deuda privada, que son compañías no cotizadas también, pero la dinámica es la misma. Para comprar renta fija hay que comprarla con un margen amplio, con buena prima de riesgo.
Ahora ofrecen un poco menos, pero todavía la ofrecen. Si hay caídas y vuelve el miedo, va a ser otra vez un regalo y volveremos a insistir en que hay que comprar renta fija. ¿Por qué? Pues porque la renta fija de por sí es un buen activo para tener en las carteras. Las políticas estas tan agresivas nos lo habían robado, nos habían quitado los depósitos, la tesorería, la capacidad de ahorro y las crisis nos la devuelven. Por eso hay que verlas como oportunidades. Más... Vale, me dicen por aquí qué gestoras concretamente, ¿no? En cuanto a qué gestoras comprar, pues los ETFs, primero los ETFs. Los ETFs son un activo muy particular y para la renta fija también, porque aunque es muy fácil pasar al péndulo y pensar que el ETF no he oído hablar nunca de él y de repente oigo hablar que es muy barato y muy líquido y de todo y ya me enamoro del ETF. No, el ETF tiene pros y contras, como todo. Los ETFs es verdad que en España, como es un país muy bancarizado, muy poca gente los conoce, pero es importante recordar que tienen el 40 o no sé si ya el 50% de las acciones del mundo las gestionan ETFs. Y un ETF lo único que hace es replicar un índice. Si un fondo nos promete tomar decisiones, un ETF nos promete seguir lo que haga el índice sin más. Entonces, si uno quiere hacer lo que hace el índice, el ETF es buena idea porque es muy barato. Los tres proveedores principales son los que llevan no sé, el 60 o el 70% del mercado. Por ejemplo, BlackRock, cuando compró iShares, lo compró a Barclays en la crisis financiera, se ha convertido en uno de los principales. Lo que te aseguran es que puedes comprarlo sin pagar lo que se llama demasiada horquilla. Esto de la horquilla, porque nadie se quede ahora un poco fuera de juego, la horquilla es la diferencia entre compradores y vendedores. Cuando hay mucho miedo y mucho pánico, esas horquillas se abren y es un momento malo para comprar. Lo que hacen las gestoras grandes de ETFs es proporcionar su propia liquidez. Entonces, es muy recomendable comprar de una de las tres grandes, como puede ser Vanguard o State Street o BlackRock. Voy a escribirlo aquí. A ver si soy capaz de escribirlo. BlackRock, Vanguard, State Street. Esa sería para los ETFs. En cuanto a fondos, aquí entra un poco la capacidad de poder de cada uno a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque hay algunos fondos que tienen unos mínimos altos, otros no tienen ningún mínimo, unos son mejores y otros son peores. Aquí sí, de verdad, conviene personalizar la compra. Fijaos que para ETFs no me preocupa tanto porque vamos a replicar el índice, pero los fondos son muy distintos. Hay fondos de convertibles, fondos de corto plazo, fondos de medio plazo, de largo plazo. Aquí no me voy a mojar en gestoras porque además cada gestora tiene un rango amplio. Si tenemos patrimonio financiero pero no inmobiliario, si tenemos patrimonio financiero y no inmobiliario y queremos vender algo para comprar otra cosa, insisto, hay que vender lo peor que tengamos. Si ese patrimonio financiero, vamos a suponer que es líquido, es decir, que está en mercado financiero y podemos vender apretando un botón, estamos en un buen momento ahora para hacer ese rebalanceo y vender lo peor por lo mejor. ¿Qué es lo mejor y lo peor? Pues bueno, sois empresarios todos, sabéis la creatividad que puede llegar a tener un estado contable. Imaginaos la presentación de resultados con este virus, ¿cómo de creativa va a ser? Yo no me fiaría de ninguna presentación de resultados de ninguna empresa hasta que esto no termine, porque las cuentas van a ser obras de arte. Entonces, lo ideal es, dentro de que van a estar cocinadas, fijémonos en las mejores empresas antes de la crisis del coronavirus y estas son las que debemos conservar en cartera, estos sectores. Bueno, no hace falta, no voy a descubrir nada, está claro que sector salud y sector tecnología pues son sectores estrella que hay que tener. Sector banco, petróleo y sector bancos, pues no hay que tenerlo, ¿no? Medios de pago nos gusta mucho, a nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, los oligopolios, los medios de pago, por ejemplo, Visa, ¿no? Visa es una compañía, unas barreras de entrada tremendas y que tiene un negocio estupendo. No nos gustan las que han estado envueltas en la guerra comercial, salvo que a uno le guste hacer una apuesta unos años más, como las de acero, por ejemplo, pero son grandes inversiones. Pero en general, quedémonos con lo bueno, vendamos lo malo. Lo malo nos habrá ido mucho peor, lo sabremos por eso. Y lo sabremos porque es lo que más nos va a doler vender, en general, porque tenemos las pérdidas más abultadas. Eso es una regla que también podemos seguir.
Lo que más nos duele generalmente es la mejor decisión. ¿Qué más? ¿Qué nos diferencia a nosotros de una banca privada de un banco? Bueno, yo diría, no sé por dónde empezar. Nosotros somos asesores, trabajamos para clientes. El cliente puede tener el dinero en la banca que prefiera, depositar en el depositario que prefiera, dentro de España o fuera de España. Y puede trabajar con 27 bancas privadas que le proveerán de sus productos y se los comercializarán. Nosotros no comercializamos nada ni recibimos retrocesiones de comercializar nada. Nosotros asesoramos al cliente, tenemos a nuestras familias que son nuestros clientes para la parte financiera, inmobiliaria, empresarial, etcétera, y vemos su patrimonio en su conjunto. Estamos regulados por CNMV, etcétera, etcétera, y yo diría que salvo que estamos regulados como empresa de servicios de inversión, pues no tenemos demasiado que ver, trabajamos con ellos. Hay bancas privadas que tienen su propio departamento para trabajar con nosotros, nos proveen de análisis, nosotros recibimos el análisis de todas las bancas privadas que existen. No os tengo que decir lo que he leído en este confinamiento, también en parte para tener mi momento, pues he leído todo lo que he podido de científicos, de virólogos, webinars, pues todos los que tal, porque las bancas privadas tienen sus propios departamentos de análisis y se encargan de proveerte de información. Entonces no tienes una visión sesgada que te dan unos, los americanos, por ejemplo, que siempre hay que comprarlo todo, o los europeos, que nunca hay que comprar nada, sino que tienes un poco el mix de todas las entidades y creo que eso aporta bastante. Otra pregunta. Has dicho ETFs y fondos en Estados Unidos y Europa. ¿Recomendarías emergentes, en concreto Asia o demasiado riesgo? Pues es una pregunta que hubiera contestado de manera muy distinta antes del virus. Y los emergentes ya no hay que verlos como emergentes. El crecimiento del mundo, el mundo crecía al 3 y poco %. Ese 3 y poco, más de la mitad lo empujaban los países llamados emergentes. Digo emergentes porque ya se puede hablar de emergentes casi como concepto porque sus sistemas jurídicos y la profundidad de sus mercados aún es débil. Pero en cuanto a tamaño, recordemos que China es como toda Europa. China es como toda Europa. Ahora, pasado mañana, China será mucho mayor que Europa. Todo lo que le afecte a China le afecta a Europa. Esto no nos olvidemos, su clase media no para de empujar. Entonces, cuando hablemos de emergentes, el riesgo no viene de que sean débiles, el riesgo viene de que son más ilíquidos y que hay menos información y menos alternativas donde elegir. Entonces, es la única razón por la que tendrían que haber menos proporción en la cartera de la que representan en el PIB del mundo. Si no, tendríamos que tener una cartera que sería prácticamente toda Asia en su conjunto. Nosotros tuvimos la parte de Japón y un poco Asia ex Japón, y el inicio de la caída nos afectó en ese sentido bastante. Luego es verdad que se han recuperado mucho más rápido. Y se han recuperado mucho más rápido porque empiezan a tener consumo interno y se han puesto en marcha mucho antes que nosotros. Entonces, creo que sí, que hay que tenerlos. Por la parte de la renta fija, también, en concreto. Otra pregunta de Pablo. ¿Cómo van a pagar los países del mundo la deuda que están recibiendo? Provocando inflación. Es la única forma, efectivamente. No hay manera de pagar la deuda que estamos asumiendo creciendo. Da igual lo que crezcamos. No podemos crecer de la noche a la mañana como crece China. Eso es imposible. Solo podemos generar inflación. La inflación va en contra de las deudas. Pensemos siempre pues, en una hipoteca que hubiéramos cogido hace 30 años por 100.000 euros. Hace 30 años 100.000 euros eran mucho más, hoy es mucho menos por la inflación. Aquí ocurre lo mismo, si los países empiezan a inflacionar, pues la deuda que tienen pesa menos. Es la única manera de pagarla, sí. Y por lo demás, bolsa, gestión activa o pasiva, pregunta. Pues la pregunta, claro, es otra presentación. Cuando se habla de gestión activa o pasiva, para quien le interese el tema, significa gestión activa es con fondos de inversión, con gestores que intentan batir un índice de referencia, y la gestión pasiva es la que intenta replicar un índice. Los datos van muy a favor de la gestión pasiva. El 80% de los gestores de fondos de gestión activa no baten a sus índices. Entonces, la lógica dice, bueno, pues hagámoslo igual de bien que los índices y batiremos al 80% de los gestores. Esto es el principal argumento de la gestión pasiva. Yo creo que ni una cosa ni otra. La gestión activa es especialmente buena en renta fija, donde el gestor aporta mucho. En renta variable es un mercado más eficiente, hay muchos ojos mirándolo y un gestor aporta menos. Entonces creo que no hay que ni papá ni mamá, ¿no? Uno más. ¿Crees que es interesante invertir ahora en inmobiliario vía socimis grandes, como por ejemplo en Merlin Properties? Sí.
no soy, la verdad es que no soy nada apocalíptico con respecto al sector inmobiliario, como lo era en su momento, por varias razones. La primera es porque la regulación que vino de la crisis financiera ha impedido que nos sobreendeudemos todos, con lo cual el sector inmobiliario está mucho menos amenazado que nunca. La segunda es que los precios, es verdad que los precios de construcción, sobre todo los que estamos en Valencia, sabemos que se han ido un poco por las nubes los precios de construcción y que de repente pues en Valencia, como somos así, pues ya tenemos 120 promociones a la vez. Pero eso no es representativo de lo que está pasando en España en su conjunto. Creo que los alquileres van a seguir subiendo, además por el tipo de gobierno que tenemos, la oferta va a reducirse mucho y cuando la oferta se reduce, pues al final el precio sube, no hay más misterio. Si los alquileres suben, eso va a ser bueno para las SOCIMIs. Como además los tipos de interés están muy bajos, las SOCIMIs, que tienen que tener la mayor parte de su patrimonio en alquiler y repartirlo, van a ser una gran alternativa de inversión. Y creo que ya está. Pues, Juan, yo creo que lo que queráis, si queréis más preguntas, yo estoy encantado de comentar. Bueno, yo creo que ha sido... El artículo perdóname una cosa que lo voy a poner para que no se olvide, porque merece mucho la pena. Tomás Puello, el martillo y la renta. Está genial este artículo, lo recomiendo mucho. Y aunque hayamos hablado de renta fija, ojo, hay que tener descorrelación en las carteras, hay que tener oro, hay que tener inmobiliario, hay que tener infraestructuras, hay que tener todos los activos líquidos que descorrelacionan, porque en el futuro no lo sabe nadie. La única manera de estar protegido contra una cosa que no sabes cómo va a venir es tener descorrelación, activos que se comportan de manera distinta entre sí. Una pregunta más. ¿Cuándo crees que terminará esta fase de confusión en favor de un incremento o declive? Hay que mirar la volatilidad. El VIX o el americano, pues podemos mirar el americano o europeo. Cuando baja de manera sostenida, cuando baje por debajo de 30, lo que tengamos delante de los ojos es casi seguro lo que se va a quedar. Sea un mercado más lateral, es lo que yo creo, un año perdido, que es probablemente lo que va a pasar con este año, un o un año bajista, espero que no, pero eso es lo que creo que marcará el final de esa confusión. Veremos una bajada de volatilidad. Si quieres despedirte, Paco. Se me oye, ¿no? Sí. Bueno, pues Alejandro, lo que te he dicho antes, me ha parecido súper interesante tu presentación. Espero que a todo el mundo le haya parecido igual interesante. Para mí el primer webinar me ha parecido una cosa muy... Oye, pues mira, estás en tu casa tomándote tu café y estás aprendiendo y viéndoos por aquí a todos. Y lo que os he dicho al principio, que os cuidéis todos muchísimo. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias a FN, a Alejandro y José María, que te he visto por ahí. Y nada, la semana que viene, Juan, explícanos cuál es la siguiente que tenemos. Pues si quieren animar a la próxima. El día 22 a las 5 de la tarde, a la misma hora, Quatre Cases nos dirá cómo proteger el patrimonio familiar en esta situación. Pues ya lo sabéis, espero que os haya gustado esta actividad y que nos podamos ver la semana que viene en la actividad. A Juan no lo veremos, pues estará en el hospital o en su casa con su bebé. Que vaya muy bien, Juan. Gracias. Bueno, gracias. Un abrazo para todos y Juan, cerramos esto, ¿vale? Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.